Hoy tengo un tema bien bonito, así que espero en el nombre de Jesús que puedan apercibirse y entender lo que el Señor está enseñando. Y le doy las gracias a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Amén. Pueden sentarse, por favor. Ustedes saben que cuando hay una inquietud en el corazón en base a cosas que se están hablando, uno lo primero que tiene que preparar es a las ovejas. ¿Sí o no? Como pastor, nosotros estamos obligados a tener a las ovejas bien apercibidas, preparadas para cualquier situación, sea esta buena o sea esta mala. Amén. Di, yo estoy con mis oídos espirituales abiertos en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de Jesús que tú también estés igual. Amén. Bienvenidos todos los que puedan estarnos viendo. Este tema de hoy se llama tiempo de discernir los tiempos. Se me vino a la mente durante el día de ayer y de hoy estando estudiando Apocalipsis y estoy analizando muchas cosas y viendo Mateo, todo esto. Y una de las cosas que entró a mi corazón, estando estudiándolo de temprano, era el hecho de que muchas veces nosotros podemos conocer cosas, saber cosas, pero no las discernimos. No discernimos los tiempos exactos de Dios y es lo que más nos cuesta entender. La palabra de Dios nos preparó para toda buena obra, pero no usamos las armas que Dios nos dejó. Y quiero mostrarte lo importante que es discernir bien. Amén. En especial en este tiempo, en especial con todos estos eventos. Saber y conocer quién verdaderamente es tu enemigo. Dile, yo voy a saber quién es mi enemigo. Y yo sé quién es mi enemigo en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a comenzar con 1 Corintios. Amén. Voy a tratar de hacerlo bien dinámico y claro para que puedan entender. Las expresiones en cuanto a la palabra discernir se las voy a explicar después, pero creo que veamos a través de la palabra porque es importante. Amén. ¿Están aquí? ¿Están vivos? Bendito sea Dios. ¿Están muertos en la carne? Amén, gloria a Dios. Sí, porque si andamos vividos en la carne vamos a tener problemas ¿con quién? Problemas con Dios, no con el diablo. Porque nos aparta del propósito de Dios. Amén. Y andar en la carne no es porque comas solamente. Estamos hablando, si tú te vas a Gálatas, ahí el Señor está hablando de aptitudes y formas de actuar que son carnales. Violencia, enojo, disensiones, celo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero vamos a aprender a mirar como Dios quiere que miremos. Vamos a aprender a conocer la palabra discernir. Amén. Para que podamos usarla, para poder distinguirlo entre lo que el Señor nos quiere hablar a lo que nosotros pensamos. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido engañados por situaciones que creemos que son y no lo son? Asimismo trabaja en el mundo entero un espíritu de error. Por eso tenemos que tener mucha cautela. La cautela tiene una profunda connotación en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque son parte de los ladrillos del muro de nuestros lamentos. ¿Sí o no? Lloramos y gemimos para que se forje un muro poderoso de protección alrededor de tu vida. Porque un muro persigue protección, cubrir y proteger. Amén. Y muchas veces cuando miramos los entornos de cómo nos lo muestran, pareciera que el muro se convirtió en un ídolo hoy. ¿Sí o no? Porque la gente va para allá a pedir ahí. Cuando Dios, en cualquier lugar donde invoques el nombre de Jesús, ahí Dios va a estar, ¿qué cosa? Va a estar contigo, escuchándote. La esencia de Dios está en todas partes. Amén. Cristo Jesús, eso fue lo que vino a liberar. A dejarnos a través de ese bendito amor una puerta abierta sobrenatural. Dios me abrió una puerta sobrenatural. Y yo tengo la autoridad de disfrutar de estos beneficios.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, vamos a comenzar. Amén. Para la honra y gloria de Dios Padre, Hijo y su bendito Santo Espíritu. Pero especialmente para tu vida, Dios pueda poner en tu corazón el querer, el hacer, su voluntad, para que puedas mover el discernimiento. Los tiempos son peligrosos, eventos están aconteciendo, cosas han cambiado, pero tienes que definir lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Porque si no tienes eso, vas a cometer grandes ¿qué? Grandes errores. Se habla y se ha dicho siempre que tenemos un enemigo común, que es el diablo, y mucha gente piensa que va a venir con cacho, cuerno, violencia y cosas así. Y no es así, va a traer una palabra elocuente. Va a ser una persona muy hermosa, dicen. Y por eso tienes que entender. Y lo tremendo es que cuando habla de que los santos se perderán, es porque está hablando que en un momento dado ellos, creyendo que están haciendo lo correcto, está cayendo en las garras ¿de quién? Del enemigo. Por eso no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia. En Oseas 4:6 el Señor nos lo declara muy fuerte. Dice que mi pueblo peca por falta ¿de qué? De conocimiento. El no querer leer la Biblia por creer que ya la leíste no es suficiente. Tiene que ser guiado por su Santo Espíritu y entender y discernir lo que Dios también quiere tratar con tu vida. Amén. Vamos a leer solamente el capítulo 2 de Primera de Corintios, del verso 6 en adelante. Amén. Para ir en pos de lo que él significa, lo que el Señor puso en mi corazón en cuanto a la importancia que hay saber discernir. Es muy importante en mi vida saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solo con el mundo, sino también con mi propia vida. Amén. Veámoslo. Dice así. Sin embargo, esto es importante. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios lo predestinó para mí. Repítelo. Tú también. Dios lo predestinó para mí. De esta manera podemos darnos cuenta que el futuro que nos espera dentro de este presente, porque tú cuando caminas vas a un futuro, porque tú no conoces lo que va a pasar de aquí mañana, ni de aquí a este momento al salir de aquí. Lo importante, cuando Dios dice que si tú encomiendas todo lo que haces en sus manos con un corazón verdaderamente definido de su voluntad, tú vas a recibir todos sus ¿qué? Todos sus beneficios. Y yo a recibir de todos sus beneficios. Sin excepción. Todos los beneficios. Amén. Dice así. Antes bien, como está, ¿qué cosa? Antes bien, como está, ¿qué? Escrito. Hay personas que no entienden la importancia de leer bien. Amén. Yo he ido a clase a la Universidad de Betel, donde está un maestro muy bueno de Apocalipsis, el señor Juan Hernández. Y verdaderamente él mismo ha enseñado mucho, y yo creo que muchos de ustedes han ido a esas clases, ¿no? En donde él ha dicho siempre de que tengamos mucho cuidado como leemos, porque si yo soy de Chile, tú eres de Ecuador, tú eres de Bolivia y otro de Perú, tenemos que tener bien claro que a lo mejor utilizamos para definir una cosa diferentes tipos de ¿qué? De nombres. Pero en la palabra de Dios está definido como una sola forma, en base a los principios judaicos, no en base a las ideas que nosotros tenemos. Por eso es lo importante de entenderlo y despojarnos de lo que nosotros pensamos para poder tomar lo que Dios te quiere dar. Amén. No podemos ponerle de nuestra propia cosecha.
Amén. Es como para poner el ejemplo más claro. Yo en mi país digo palta a un fruto verde que se come, que aquí en Estados Unidos le llaman avocado, ¿cierto? Y en Ecuador le llaman aguacate, ¿no? Y en México le llaman aguacate igual. Bien, si se pueden dar cuenta esa pura diferencia, pueden marcar la expresión errática de algo que yo no conozco. ¿Sí o no? Y dibujar en mi mente la idea y creer que estoy haciendo lo correcto. Con la palabra de Dios no se puede hacer eso. Tenemos que leerla las veces que sean necesarias para comprender el propósito de Dios e entrar a buscar en los diccionarios enciclopédicos y apoyar las palabras que se utilizan para identificar la intención de Dios a través de su Santo Espíritu. Amén. Porque no tiene interpretación humana, ni tampoco tiene nada de forma, ¿cómo se podría decir?, que se tiene especial para alguien. No, está abierta a todo el mundo. Cualquier persona que la lea y si busca a Dios y se encomienda a Dios y se pone a estudiarla, si va de la mano con Cristo es imposible que se pierda. Imposible. Pero si empezamos a apoyarnos en nuestras propias prudencias con ideas erráticas, es que yo sentí esto y yo creo esto otro y ya estamos fuera del camino. Es porque tenemos que tener mucho ¿qué? Ya, vamos a seguir. Y dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Para los que ¿qué? Para los que le aman. Es por eso que tú no puedes llegar y decir yo amo a Dios y hacer lo que quieres. ¿Ok? Porque hay algunos que dicen Dios me mandó. Y sí, pero esperaste que te hablara Él. Tenéis claro que Él nunca va a dividir la iglesia. Dios nunca va a hablar mal del Padre. Jesús nunca te va a llevar a la ley. Porque Él mismo se hizo ley. Para que tú pudieras vivir por la gracia. Así que tenemos que tener claro a ver quién es el que te habla. Amén. Amén. Pues hay que tener mucho ¿qué? Cuidado. Hay personas que se apoyan en su propia prudencia y creen que saben mucho y, oye, yo miro personas que caminan en verdadera ignorancia solamente por ver sus frutos. Ni siquiera necesito estar ahí, los frutos. Porque tenemos claro que Jesús fue el holocausto perfecto. Él fue la propiciación de la gracia sobre nosotros. Entonces, tenemos que entender y saber discernir la intención del Espíritu Santo en cuanto a su palabra. Si tú estás con tu corazón dividido, te recomiendo que pesques aguja y hilo y lo remiendes y lo conviertas en una sola pieza. Porque la palabra habla de que no prevalece nadie con el corazón dividido dentro del reino de Dios. Nadie. Y se aparta solo porque ya está entrando la propia prudencia. Las ideas que tú crees que tienes de lo que Dios quiere. Así no trabaja esto. Si no, Jesús nos diría que el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda ¿qué? A toda verdad. No nos vino a engañar. No nos vino a entretenernos. Mira lo que dice aquí. Pero Dios nos las ¿qué? Nos las reveló a nosotros ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no el Espíritu de la ley. No el Espíritu del mundo. No el Espíritu de sabiduría humana que hay allá afuera. Es por eso que tienes que definirte, entender quién es el que te habla. Y para eso tienes que entender que es muy importante saber discernir el propósito de Dios a través de su palabra. Si tú no ayunas, no oras, no le das tiempo a Dios en lo que es la oración, es muy fácil equivocarse. Y también te puede pasar que cuando tú te apoyas en tu propia prudencia y solo quieres respuestas de Dios y no ayunas y oras por los que están perdidos, tú también estás equivocado. Dios no te puede escuchar. Porque al final de cuentas el ayuno no persigue que tú recibas beneficios. Tú ya tienes la vida en Cristo. Ya tienes la bendición de vida de Dios.
Dios quiere que liberemos a los cautivos, que le llevemos el evangelio a los que no lo conocen. Es que esta luz admirable se vea en el mundo entero. Amén. Y mira, voy a llevarte porque es tan importante. Vamos a Primera de Reyes, por favor. 3:9. Y bendito sea su santo nombre. Amén. Es importante entender que no lo quiero hacer complicado, podría poner ejemplos, pero quiero decirte esto. Por ejemplo, uno de los errores más grandes es que hay personas que yo he conocido que toman decisiones solo porque se sienten cómodas con lo que se les dice, pero no escudriñan para verificarlo. Tú no te conformes con escuchar lo que dicen en televisión o en el internet o en YouTube o en Facebook o lo que sea sin primero investigarlo. No comas basura solo por comerla. Discierne lo que comes. Porque si no comes bien, comes muerte. Comes error. Y el diablo se enseñorea de nosotros. La iglesia está dividida porque a lo mejor, y de hecho es así, estamos divididos. Cada uno cree que lo está haciendo mejor y fíjate que no lo estamos haciendo mejor. Y parece que va a tener que venir un remesón fuerte para que entendamos de que el que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que le da discernimiento a la iglesia. Él es el que le da poder para la sanidad. Él es el que le da visión más allá de lo que estas paredes tú puedes ver. Como dijo Jesús, hay que ver más allá de nuestra propia ¿qué? Nariz. Es por eso lo importante tener una muy hermosa relación con Él. Porque Él es el que te ayuda a definir y discernir el propósito de la palabra para ti y para otras vidas. Cuando tú conoces a una persona que ya está convertida, Jesús mismo te dijo, déjalo, ya tiene su propio camino y no va a cambiar. Pero búscate personas que no conocen el evangelio y llévale y dale lo que tú tienes. Y mira, discernir, veámoslo por qué es importante. 3:9, lo que dice aquí. Y mira desde dónde lo estoy viendo, desde el punto del Antiguo Testamento. ¿Ah? Dice así. Voy a leerlo del verso 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y lo tremendo es esto. Esto es lo tremendo. ¿Cómo se puede guiar un pueblo grande o pequeño o una vida de una persona si tú no eres guiado por Dios? Hay algunos que hablan en lengua y creen que saben todo. Y lo terrible es que no es por hablar en lengua que tú disciernes y tú ves las cosas. Es porque el Espíritu de Dios te las muestra. Porque el Espíritu, cuando tú tienes una relación profunda con Él y un amor genuino al propósito y Él te ha llamado a ese propósito, es imposible que te engañe. Imposible. Inclusive hay un texto que habla de que caminaremos a un ciego, manco, cojos, no nos apartaremos del camino si estamos en la senda de justicia. Y justicia significa estar haciendo lo que? Lo correcto. No lo que tú piensas que es correcto. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una mujer cree que ser hombre cree que es correcto, porque dice que Dios ama. ¿Verdadero o falso? Falso, es mujer. Fue creada para procrear, ¿cierto? Para tener hijos, ¿o no? Y un hombre que dice que Dios lo ama y que quiere ser mujer, pregunta. Esta es la pregunta. ¿Para qué fue creado? Para ser hombre. Puede cambiarse la ropa, el color, todo lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Pero el ADN va a acusarlo de que es qué.
Opérate lo que queráis. Y el ADN te va a acusar de que tú eres ¿qué? Lo que Dios hizo de ti. Hombre o mujer. Es por eso que podemos engañarnos a nosotros mismos, discernir erráticamente, justificarnos negativamente, caminar creyendo que vamos a la luz bendita de Dios porque solamente lo nombramos y hacemos lo que queremos. Pero la Biblia tiene un protocolo establecido por Dios, no por los hombres. Y todo lo que hay en el mundo tiene la esencia de Dios. Aun cuando el hombre lo toca, hay cosas que pierden esa esencia, porque las destruimos en vez de construirlas. Pero lo tremendo es que no pierde su valor. Fue creada por Dios, porque el valor más importante en este lugar, en ustedes, es que ustedes fueron creados ¿por quién? Por Dios. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Es importante entender el propósito de tu caminar en Dios. Veámoslo. Sigamos con 1 Corintios. Y quedamos aquí en esta parte en donde dice, en el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, escuchen bien esto, todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Digamos, no te busca a ti, busca la esencia de Dios ¿en quién? En ti. ¿Cuánto de Dios has tenido tú en tu vida? ¿Cuánto de Dios estás viviendo en Dios? ¿Qué esencia de Dios te mueve? Porque hay personas que dicen, te amo y te perdono, pero no te quiero ver más. Ay, ese perdón es como salió de las películas de cartoon, ¿no? Pero no es algo real y genuino. Es difícil amar al enemigo cuando te hiere, cuando te golpea. Van a haber momentos en nuestra vida, a lo mejor en el futuro para la juventud, pruebas tremendas y hay que prepararles el camino, de hacerlos entender que disciernan bien, que no todo lo que la televisión dice, no todo lo que los juegos que juegan son beneficiosos para su vida espiritual. Porque a final de cuentas hoy hasta las mentiras salen por YouTube como ustedes no se imaginan. Por Facebook, unas cosas que ustedes se quedan pensando y algunas personas que no leen la Biblia pueden llegar a creer que son ¿qué? ¿Verdad? Porque no las investigamos. Y lo tremendo es, el Espíritu Santo es fiel. El Espíritu Santo es muy ordenado. El Espíritu Santo es más que cauteloso. Él es la cautela. Él es el amor de Cristo sobre la tierra. Y es lo que no estamos entendiendo. A veces algunos piensan que pueden hacer lo que quieran. Él nunca va a intervenir en una decisión tuya. ¿Sabes por qué? Porque primero tendrías que sujetar tu voluntad a Él. Y Él nunca te va a pedir algo antibíblico. Escúchalo bien. Nunca te va a pedir algo que esté en contra de la palabra de Dios. Y te lo digo por mi vida. Por las experiencias que tuve con Él en Chile y viví aquí. Y hay veces que hay personas que lo nombran y lo involucran en cosas que estoy seguro, bíblicamente, que están fuera del orden de ¿quién? De Dios. Hay un espíritu de error moviéndose en el mundo entero que está probando el corazón de los hombres. Y es por eso que tenemos que tener mucho ¿qué? Cuidado, tú instrúyete. Pruébate a ti mismo. No te quedes con solamente escuchar algo. Aún a mí, pruébame. Póneme en el fuego de Dios. Pero tienes que entender, porque se ven muy bonitas las cosas que hablan, pero tienes que tener cuidado a quién glorificamos. Y a quién pertenecemos y quién es Él que anhela esto. Porque hay algunos que están diciendo que la sangre de Jesús no sirve para nada, que ya cosas viejas. Otros están diciendo que les pisan no es necesario. Otros están diciendo de que bautizarse en agua ya es una cuestión obsoleta, que no es necesario. Hermano, entiéndelo. Buscar del Espíritu Santo dice que no se necesita, que Dios te ama y te va a recibir. Y Él dijo que lo buscáramos, porque ninguno que no lo tenga entrará a su reino. Léanlo en la Biblia, está escrito. Métete en tu Facebook y métete en el Google y búscalo.
Necesito el Espíritu Santo, y ahí te va a responder Dios. Ni Dios te va a responder. La verdad te va a responder. Porque está escrito. No se puede cambiar. Pero eso es importante, tener claro y discernir los tiempos. Discernir los tiempos. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. No podemos apoyarnos solamente en un conocimiento porque leíste una vez y ya lo sabes todo. No, así no trabaja esto. Tienes que escudriñar. Tienes que meterte profundo. Amén. Que ni la máscara te impida comer el pan de vida de Cristo. Porque se recibe ¿por qué? Por fe, pues. Este pan se come por fe. Porque el justo por su fe vivirá. Ay, a la tía. Santo por siempre y bendito. Y bendito, y bendito, y bendito. No hay nadie como Él. A mí me pueden decir lo que quieran, pero creo con todo mi corazón que un alcohólico, un drogadicto, un vicioso, un homosexual o lesbiana, Dios los ama a todos en su vida, por la conformación de lo que fueron hechos y creados, pero no por su pecado. Amén. Por eso hay que saber discernir. Vamos a definir discernir, ¿ok? Me pude investigar un poquito. Y lo tremendo de esto significa distinguir, percibir algo a través de los sentidos. ¿Se parece a lo de la batalla de la mente? ¿Ah? ¿Se acuerdan de lo que aprendieron? Que nuestros ojos son los reflejos del alma, que nuestros oídos son los que nos ayudan a percibir lo bueno y lo malo, y si hablamos mal y nuestra lengüita habla mal, lo recibe nuestro oído y contamina todo el ¿qué? Todo el cuerpo. Y lo peor, que lo que contamina al hombre no es lo que le entra al vientre, sino que lo que sale ¿de qué? De la boca. Y esto todo lo dijo Jesús. Pero lo tremendo, lo más importante, es que tienes que entender que no tienes que apoyarte en lo que tú piensas que es Cristo para ti, en lo que podría hacer por lo que tú eres. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque ninguno de nosotros va a llegar a la altura de lo que Él fue. Tú tienes tu propia identidad. Dios di, yo tengo mi identidad en Dios. Y yo tengo mi altura en Dios. Y si mi vasija está vacía, la voy a llenar con el Espíritu Santo. Amén. Como virgen prudente. ¿Saben por qué es importante eso? Porque fíjense que si las 10 vírgenes hubiesen discernido bien los eventos y los momentos, parecía que todas se estaban preparando para esperar al esposo. Pero fíjense que solamente 5 se salvaron. Y todas eran vírgenes. Así que eso significa que tú, si no estás bien cimentado en lo que eres con tu identidad en Dios y te duermes, tú estás teniendo un problema grave de identidad delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque más fuerte es lo que dijo Jesús, que Jesús dijo que golpearán la puerta y dirán, Señor, Señor, aquí estamos, Señor, ábrenos. ¿Y Él qué va a decir? No os conozco. Es por eso lo importante de entender y comprender y discernir. Si esas 10 vírgenes hubiesen discernido todas, bien, todas estarían ¿dónde? En la presencia de Dios. Todas se hubiesen delatado a prudencia. No estarían tratando de hacer las cosas a su manera, sino agradando a Dios, llenando su cántaro del aceite puro que proviene del reino de los cielos, a través de la palabra, la palabra de Dios. Me santifica, me clarifica, me afirma, me protege y levanta y alimenta mi hombre interior y hace fuerte al Espíritu Santo que mora en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nótalo, piénsalo. Cuando yo miraba
lo tremendo de importante en cuanto al hecho de la palabra de discernir, estaba esta de distinguir, y es que la que acabo de nombrar. Después dice diferenciar, establecer la diferencia entre dos o tres personas, lo bueno o lo malo. Y lo tremendo es que hay otro más que dice apreciar, es como cuidar, proteger, establecer, ¿ya? Pero dice, a percibir algo mediante la capacidad. Escucha bien esto. Esto está escrito en los diccionarios. Yo me meto a verlos, no soy experto, pero me pongo a apretar botones y me salen mucha información. Y yo digo, oye, si los niños no están aprendiendo algo y se están perdiendo porque son flojos y les gustan solo los juegos. Porque aún los hombres quieren preguntar algo, oye, métete y pone un texto bíblico en el YouTube o en Google y te va a salir la respuesta. Y no una, cientos de respuestas con la sentencia bíblica para que tú puedas definir y discernir. Y lo peligroso de esto, ¿sabes qué? Que si el enemigo apaga todos los celulares, todos quedan sin Biblia, sin ningún conocimiento. Es por eso lo necesario de tenerla como escrita, porque es tremendo. Y algunos dicen, no, es que yo la tengo en el corazón. Pues bien, cuando te estoy probando la muerte, vamos a ver si es así. Fíjate que las vírgenes prudentes, eso la metió en problema, porque ellas se confiaron. Ellas perdieron la salvación por confiarse, por apoyarse en su prudencia y creer que un hermano o hermana le podía convidar del aceite para poder salvarse. Y te digo algo, este aceite es personal, es tuyo, lo que tú sembraste. En ayuno, oración, intercesiones, es tu relación personal entre Dios y tú. Y eso te prende esa luz preciosa de Dios y te permite definir los tiempos y te delata ¿cómo se dice? A prudencia. No a prudencio. Prudencia. Que mueve la cautela. Es tremendo. Es tremendo. Yo por eso dije tan poquito, pero tanto que hay que decir. Mira, cuando miraba esto, dice reconocer y valorar algo por su calidad o mérito. Pregunta, ¿cómo podemos definir, interpretar y comprender y saber que Jesús es la persona correcta si nunca la hemos visto? ¿Por qué? ¿Ah? ¿No lo saben? No, estoy hablando de Cristo. ¿Cómo podemos definir eso? Si leímos al principio, dice, apreciar, dice, percibir algo mediante la capacidad intelectual, ¿cierto? Entonces la segunda dice, reconocer y valorar algo por su calidad o mérito. Pregunta, ¿cómo podemos reconocer que Cristo Jesús es la persona correcta? ¿Leen Biblia, muchachos? A ver, ¿quién dijo eso? Por todo lo que habla aquí y por los testimonios que hay en Israel. Porque hay pruebas de que este varón hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces podemos decir que discernir significa que tú tienes una percepción bien clara de la identidad de la persona y estás seguro que a pesar de no estar con él, su testimonio está sobre la tierra. Y puedes definir entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Solamente por discernir, por sus actitudes, comportamiento, forma de ser y la liviandad con la cual habla del Espíritu Santo. ¿Tremendo? Sí, porque hay algunos que dicen, no, es que Dios dijo. Camán, que cuando Dios dice, tú no llegas y dices. Tenés que ir a corroborarlo, ayunando, orando. Tú no puedes objetar o quitar o eliminar algo de la Biblia solo porque a ti se te ocurrió o cambiarlo.
Hay un riesgo de vida. Hay una maldición en la Biblia, en el libro Apocalipsis. Por eso tenemos que tener mucha ¿qué? Cautela, aleluya, ya se la están aprendiendo. Ahora van a conocer esta palabra que significa discernir. Amén. Esa les estoy enseñando también a ustedes, porque hay muchos que hablan y hablan, y yo digo, cuidado, hay personas que están hablando mal. Hay momentos que yo le digo a mi esposa, mamita, no, quite eso. Y es mejor que tú tengas tu relación con Dios y busques el punto en Dios a través de su Espíritu Santo en un lugar en donde se le mente bien, a que de repente solo se diga y no se vea ¿qué? Los frutos. Amén. Y Jesús dijo, probadme ahora en esto. En muchas partes lo dice. Yo doy testimonio a quien quieran, pero búsquenme de todo su corazón, toda su mente y toda su alma. Y lo tremendo, para que tú puedas hacer eso, tengo que amarme a mí mismo. Porque si no puedo amarme a mí mismo, ¿cómo puedo amar a otros? Te lleva a comprensión, te lleva a entender y comprender el propósito de Dios y discernir aún las intenciones de las personas que están en entorno a tu vida. Porque el Espíritu es fiel. Su Santo Espíritu es fiel. Él no traiciona. No es un cobarde. Y bendito sea el que vive. Amén. Aleluya. Se siente bonito. ¿Saben por qué? Porque esto sirve mucho. Mira lo que dice aquí en el verso 11 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Sino quién? ¿El espíritu del hombre que está en él? Es una pregunta. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Significa, si tú vienes y dices, es que Dios me dijo, y tú analizas bien la palabra, y has provocado división, te andáis metiendo donde no te debí, estáis hablando cosas con personas que ya son salves y queréis sacarlas de un lugar, eres una persona antibíblica. Entonces, ¿quién te llamó? ¿El Dios que yo sirvo? ¿El Dios que tú sirves? Por eso es importante discernir bien, para que cuando abres la boca, la gente no te conozca sabiendo que eres un mentiroso. Porque el Espíritu Santo nunca va a apoyar eso. Si las personas deciden tomar algo, hacerlo, están moviendo su voluntad. Uno no puede intervenir. Tiene que ser el Espíritu de Dios que les diga, ándate pero tienen que recibir ese testimonio. Porque Él toca el corazón. Él abre los ojos. Y le pido a Dios que se los abra a todos. Para que puedan darse cuenta que hay algunas personas que no tienen nada del Espíritu de Dios. Y si llega a venir una prueba, necesitan la fortaleza del Espíritu, necesitan la claridad del Espíritu, necesitan el discernimiento del Espíritu. Si no, caerán. Aleluya. Es por eso que les digo esto, del verso 12. Y nosotros no hemos recibido, escucha bien, porque algunos dicen, el espíritu del mundo. Come on. Hay hasta pastores con un espíritu del mundo. Que son del mundo, que no son del Espíritu de Dios. Que hablan palabras infladas, como dice el Señor en Mateo. Amadores de sí mismos, porque dicen cosas, son bien elocuentes. Pero no se trata de elocuencia, se trata de decir la verdad, aunque al mundo no le guste. Porque Dios te llamó para que pasemos las aflicciones en victoria, no solamente para que te llene el bolsillo de plata. Mira lo que dice aquí. Bendito Dios. Mi alma te alaba. Mira lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Di, yo soy libre. Y a mí no me guíe el hombre. Me sujeto, aprendo. Pero el dueño de mi vida es Jesús. Aleluya. Abate namaha. Aleluya. Es por lo que mira, discernir bien esto ahora, mira. Discierne esto. ¿Cómo? Lo que dije recién. ¿Cómo podemos apreciar y percibir mediante capacidad intelectual algo? ¿Cómo reconocer el valor de algo por su calidad y mérito? Pues bien, la palabra de Dios te muestra las habilidades de Jesús. Y ahora, quitando la Biblia, ¿cuántos han vivido experiencias especiales con Dios? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos han sentido el toque del Espíritu de Dios? Entonces estamos recibiendo una revelación ¿a través de qué? ¿Porque alguien habla? ¿O porque alguien nos toca cuando le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, le bendecimos y le obedecemos? Y nos dice el loco. Bendita locura. Bendita locura, amén. Si se llega a sanar un leproso allá afuera, amén, bendito sea Dios. Porque la gloria no es del hombre, es de mi Rey y Señor Todopoderoso. Cristo Jesús que venció. Y a Él la gloria y la honra. Aleluya. Es por eso que digo, pero el hombre natural, ¿a quién le está hablando Dios? Al hombre natural, el que está allá, ¿qué? El que tiene necesidad de Dios, al que estamos tratando de alcanzar. Porque algunos dicen, ustedes me quieren cambiar. No, nadie te quiere cambiar. Sería una locura, yo no puedo cambiar a nadie. Yo necesité a Cristo para cambiar. Amén. Así que yo no te quiero cambiar. Yo lo que te quiero entregar es la receta para que tú lo puedas lograr. Allá tú, ¿qué haces con ella? Y aquí está la receta. ¿Ok? Porque para poder saber qué es lo que puedo tomar, tengo que conocer al que me lo da. ¿Verdadero o falso? Esto es como ir a trabajar a un lugar y tú decir que sabes y te preguntan, bueno, ¿usted trabajó aquí? No. ¿Fue al colegio? No. Y entonces, ¿cómo dice usted que sabe? No, es que me dijeron que para que me dieran el trabajo, yo tengo que decir que yo sé, que yo sé, que yo sé. Así hay mucha gente en el mundo. ¿Verdadero o falso? Y Dios a veces tiene grande y tremenda misericordia. ¿Sí o no? Pero eso es un ejemplo. Porque en lo espiritual, nadie puede fabricar al Espíritu de Dios. Existía antes del principio y es la esencia de la voz de Dios. Dios decía y Él hacía. Hello, ¿escuchaste eso? Entonces no es cuestión de que hace lo que nosotros queremos. Amén. Todas las cosas que hace el Espíritu Santo las hace conforme a la voluntad de Dios a través de su palabra. Amén. No va a hacer nada como yo lo digo solo porque lo digo. De eso se trata. Defínete bien. Diciendo bien. Amén. Porque algunos dicen, no, es que Dios me ama y yo sé que me ama porque yo soy. Y Él lo entiende. Bueno, el Dios que tú estás siguiendo, obvio, pues, el diablo quiere que todos andemos perdidos. El diablo quiere que todos nos perdamos, que no conozcamos la verdad, que andemos en tinieblas, sin discernimiento, sin definirnos como personas. Porque al final de cuentas, Cristo nos dio una ¿qué? Nos dio una identidad. A través de Él tomamos una identidad. Yo soy hijo de Dios, porque Él lo dijo. Si he creído en Él, yo soy su hijo. Y no porque yo lo diga. Juan capítulo 1, verso 13, lo dice. Por cuanto has creído, yo te he hecho hijo. Y te doy potestad de ser llamado hijo. Y potestad significa poder. Y si Dios lo dice, di, es mío. Es mío en el nombre de Jesús. Porque yo he creído. Aleluya. Mira. Voy a leerte la palabra percibir.
que es de las sensaciones. Cuando viene, porque se puede discernir a través de percibir. Mira, dice, adquirir en primer lugar el conocimiento de una cosa por medio de las expresiones que se comunican a través de los sentidos. Cuando, por ejemplo, estamos cantando, ¿ok? Personas llegan aquí, ni nos conocen, o nos ven por YouTube, o por Message, ¿no? Por las redes sociales. Dicen, ay, yo siento algo. Ese hombre cuando habla, y no soy el único, hay un montón de hombres movidos por Dios, preciosos, y hablan hermosos. Yo fui llamado para hablar cortito y apretadito. Lo tremendo es esto. ¿Sienten algo? ¡Wow! ¿Qué es lo que es eso? Uy, me tocó. Pero puede venir de Dios, como puede venir del espíritu de las emociones. Y eso tenemos que discernirlo. Porque si no está conforme a la palabra de Dios, ya no es de Dios. Porque el reino de Dios, tú no entras por las emociones. Entras por la verdad de tu vida. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Di, yo soy especial para Dios. Yo soy especial tesoro para Dios. ¿Sabes por qué? Porque costaste la vida de su hijo. Yo costé la vida de mi rey. Y bendito sea él por su amor. ¿Lo estás entendiendo? Es tremendo. Por eso es importante discernir. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? No es una religión, es un modo de vivir. Hey, si tú dices que ama, ve y ama, pues, men. A veces personas me dicen, usted no hace nada. ¿Y qué sabes tú de lo que yo hago si nunca me has visto, man? Nunca has estado conmigo. ¿Qué sabes tú de lo que yo hago? ¿Que acaso importa lo que yo hago? A nadie le importa, solo a mi maestro. Él tiene que saberlo. Porque la gloria tenemos que dársela al que nos provee y al que nos da la capacidad y la fuerza para hacerlo. Aleluya. Y eso también se discierne. ¿Sí o no? Tú tienes que discernir tu vida, quién eres tú o quién no eres. Amén. Mira, te voy a mostrar algo más. Porque esto también está dentro del discernir. Creer. Movimiento de certeza y convicción de un corazón sin ver. Porque eso está en la Biblia. Hebreos. ¿Verdadero o falso? Y si no crees, ¿cómo puedes definir tu vida espiritual? Si te cuesta mover algo tan simple como eso, ¿cómo te puedes definir tú? ¿Cómo te llamarías tú si te cuesta creerle a Dios? Porque muchos dicen, le creo, pero para creer tienes que obedecer. Porque si no hay un movimiento, no eres nada. Aleluya. Él inclusive acotó diciendo que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, le diríamos al sicomoro, plántate en el mar y sería el mar. Le diríamos a la montaña, va, sale de ahí y vete al otro lugar y lo haría. Pero no está hablando de una montaña física, está hablando de la montaña que tenemos nosotros de problemas, de vicios, de engaño, de mentira, de todas las cuestiones que el diablo nos ha metido a través de siglos. Y que ahora decimos, oh sí, oh claro, no, si Él me ama, claro, ama al pecador, pero no su pecado. Si entramos al reino, entramos a limpiar las ropas contaminadas por nuestra carne. Entramos al reino para ser purificados en el Espíritu y a través del Espíritu. Limpiando nuestra alma de los reflejos del ayer para tomar nuestro futuro en Cristo Jesús. Mira, y con esto voy a ir terminando. Del verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que cualquiera que discierne bien del Espíritu pero no se aparta de qué?
de su palabra y la gracia bendita de Dios. Y dijo, y yo hace poco no me dijeron, pastor, hay que tener cuidado. Yo digo, sí, tenemos que tener cuidado, sí. Y yo después pregunto, ¿y por qué? Porque resulta que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, hombres amadores de sí mismos que engañarán a muchos, que los llevarán a preceptos carnales, a rituales, a ritos, a montones de cosas que Cristo no pidió. Y yo dije, oh, amén, tiene toda la razón. Porque más encima, si están tatuados, tienen que entrar a la presencia del Señor y dice, quédate como llegaste. Porque aquí entraste a santificación. Porque así dice la palabra. Quédate como llegaste. Pero no te dice que ahora puedes hacer lo que se te dé ¿qué? La gana, pues men, come on. Lee bien. Porque algunos dicen, yo soy porque ya me habló a quién. ¿Sí te habló? ¿De seguro que te habló él? Porque papá no divide, ni engaña, ni miente, ni manipula. Él no hace esas cosas. El Espíritu de Dios nunca va a apoyar. Inclusive yo tuve la experiencia de vivir la reprensión de Dios porque me callado. Así que por eso te digo con mucha cautela, ten cuidado y verifica qué espíritu te habla. Cuando miras televisión, cuando te metes en YouTube, cuando te metes en Facebook, cuando te metes en cualquier tipo de programa, aun cuando tus hijos ven televisión, ve qué es lo que miran. Porque después les afecta cuando están grandes, porque creen que esas cosas son correctas. Sí. Si no sabes discernir, pues tenés un problema grave. Ahí tenés que entrar a ayunar grueso. Porque esto solo se discierne en ¿qué? Lo que dice aquí. Dice, no la pueden entender porque se han de discernir en el espiritualmente. En cambio, el espiritual, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les va a gustar lo que dice? ¿Cuántos dicen amén? Usted también dígalo para que lo reciban por fe en el nombre de Jesús. Mira lo que dice aquí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Di, yo tengo la mente de Cristo. Hey, siervo, Dios sabe que tú estás luchando, que te molesta tu carácter, que de repente se te escapa algunos enojos, contienda y después estás un poquito arrepentido, o igual a ti mujer o a ti niño, pero sean cautelosos. Inmediatamente no dejen pasar el día y pidan perdón, reconózcanlo, porque estamos creciendo en la mente ¿de quién? De Cristo. Cristo no esperaba. Como Él no cometió errores, ustedes nunca lo escucharon pedir ¿qué? Perdón, pues ¿para qué iba a pedir perdón? Era perfecto. Si algunos cuando hablan del vino, como dije una vez, si algunos hablan del vino, cuando Él creó el vino en las bodas de Canaán, debieran leerse la historia que me estoy leyendo yo, y ahí claramente hay parámetros. En Israel hay unas costumbres en donde la mujer no podía tomar alcohol. Aleluya. Y lo tremendo de esto, los hombres que tomaban este jugo, dicen que era sabroso y delicioso porque era puro. Y de lo que quedaba del mosto, hacían manjar, una miel. Pero hoy entiendo, y lo voy a mostrar un día más profundo, con aporte porque está completito. Yo te quiero decir algo, y es verdad, Cristo Jesús no apoyó a que estuvieran ebrios, que llegaran, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, si no, entonces Jesús hubiese ¿qué? Hubiese pecado. Por eso ese mayordomo le dijo, uy, tú dejaste lo mejor para el último. ¿Por qué? Porque era sabroso.
no estaba contaminado ¿con qué? Con nada, con alcohol. Aleluya. Porque él más encima acotó a sus discípulos: no sean asidos al vino y no os embriaguéis. El maestro no dice dicho eso. Y si tú sos discípulo de Cristo, cuídate. Cuídate de apacentarte en estas cosas. Aleluya, amén. Sí, ves que para poder hablar de nuestro bendito Rey tenemos que leer la historia de nuestro maestro. Él es de Israel. Y lo tremendo es que las costumbres de él no son las de ahora. Estamos hablando de más de 2000 años atrás, antes de Cristo. Así que por eso tenemos que estudiarlo, investigarlo. Y ahí están involucrados hasta unos romanos que descubrieron y estudiaron cosas. Y están las citas de los libros ahí. Y yo me quedé maravillado. Y creo con todo mi corazón que mi maestro nunca hubiese aportado alcohol como lo hacen hoy. Y dicen, no, si él hizo vino, nosotros también podemos tomar, porque él dice que no dice eso. Dice que no seamos asiduos ¿a qué? Al vino. Pero los que quieren tomar, como yo cuando decía eso, tenía excusa, hasta con el aire me excusaba. Estaba tirando un par de palas, estoy cansado. Cuando querís mentirte, tú te vas a mentir. Es por eso que tienes que aprender a discernir primero tu propia vida. Sin eso no somos nada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te glorifique en tu vida y gracias por escucharme. Sé que a lo mejor inmediatamente no me van a escuchar, pero te pido algo. Ábrele tu corazón a Cristo. Estamos en tiempos peligrosos. Discierne bien. Vete al libro de Mateo 24 y júntalo con Apocalipsis. Y vas a encontrar tremendas cosas ahí. Y no te quiero llevar a otros libros porque te daría miedo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te llene de fuerza y fortaleza en el Espíritu. Fuimos llamados para vencer, aún en la muerte. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.